Listo. Chucha. Voy a tomar cafecito. Está grabando. Buena, hola. Ojalá Hola, ¿cómo aire. están? Hola. Laura, Pedro, Pato, Carlitos. Hola, hola, hola. Buena, buena. A Acá con Putin un poco igual de le damos la frío. bienvenida al programa de hoy, del podcast del Mason para el Mundo. ¿Cómo han estado, chiquillos? Bien, dentro de todo el encierro del confinamiento, bien, sorteando la salud mental, encerrados, pero bien. Ya están los efectos del tiempo de Ahí el cuarentena. Tantos Pato. meses. Conversando igual, con el bien. unicornio rosa de la esquina. Sobreviviendo a la pandemia, Buena, bacán, a la crisis bacán. también. Más de 300 días de crisis en Chile. Sí, Sí. está complicada la cosa a nivel nacional. Está difícil. No sé, Y yo le doy la a gracia. nivel de región también, po, a nivel latinoamericano. Yo le doy la gracia a Age of Empires. Tipo, que- Sí, yo también le doy gracias a Steam sobre todo y la plataforma de juegos que te ayuda un poco a sortear Oye, estos Pato, no nos momentos. financian. No nos financian, no tenemos. Yo le doy gracias a Streamio porque tienen Netflix y Amazon Prime gratis. Y todo lo que se puedan Oh, imaginar. Bien ahí, buena. bien ahí, Buena. con las plataformas gratuitas. Oye, partamos conversando un poquito de lo que ha sido esta semana, pues han habido distintas noticias, acontecimientos, tanto en Chile y el mundo, pero una de las que más ha llamado la atención y más se ha estado comentando es cómo ha avanzado el hoy día conflicto mapuche llamado por los medios, pero que tiene que ver principalmente con lo que está atravesando la huelga de hambre de Celestino Córdoba, que bueno, comunicó durante la tarde que va a esperar hasta el lunes el tomar una decisión sobre iniciar huelga seca, lo que vendría a complejizar más aún su estado de salud luego de cumplir 104 días en huelga de hambre, algo que no es menor. Esto enfocado a pedir una respuesta al gobierno ante el petitorio de los presos mapuches. Para contextualizar, bueno, el Celestino está se supone condenado a una pena de 18 años de presidio en la cárcel de Temuco por el crimen del matrimonio Luxinger-Macay, al cual su vocería clama inocencia por falta de pruebas al respecto y al ser el único hasta ahora condenado. Bueno, esto es lo que se ha venido desarrollando. Hace poco habló el ministro de... él es de Defensa, ¿o no? Justicia. De justicia, y dijo en el fondo como que desconoció un poco el conflicto y dijo que se estaban haciendo cargo en el fondo de buscar soluciones por vía del diálogo dentro del marco constitucional y democrático, pero que no se venía a hacer cargo de la salud. Igual eso es complejo, porque hoy día no es tan solo Celestino, el comunero mapuche, que está en huelga de hambre, sino que hay más en la cárcel de Angol, y eso viene a complejizar y a tensar igual el debate político, porque decir no me hago cargo de la salud de los comuneros mapuches que hoy día están en huelga de hambre es venir en el fondo a desconocer hoy día la protesta que hay desde el mismo pueblo a, por ejemplo, tener pasar este periodo de prisión, retornar a su rehue, renovar las energías, que tiene que ver con toda la cosmovisión del pueblo mapuche. Partamos la conversación desde acá, pues. Partamos acá analizando cómo esto ha ido avanzando, porque si bien fue un tema que tocamos en nuestro programa anterior, se han ido incorporando muchos más elementos. y efectivamente, como dice Javi, o sea, aquí estamos viendo, partiendo la base, mal llamado conflicto mapuche, porque yo lo llamaría como la deuda que tiene el Estado hacia un pueblo autónomo como son los mapuches. Frente a esta situación, me llama la atención justamente cómo el Estado se ha mantenido fuera de buscando una especie de culpabilidad al Machi Celestino Córdoba, 104 días de huelga de hambre, donde su demanda no es simplemente ocupar su libertad, su búsqueda de libertad, es buscar que su pena pueda ser parte cumplida en su rehue. Y aquí vemos un poco la deuda que tiene el Estado chileno frente al pueblo mapuche, porque no se adecua a las condiciones culturales que tienen estos pueblos y la importancia que tiene un machi para su población. O sea, es bastante inhumano que en 104 días de huelga de hambre y en momentos donde iba a partir una huelga seca, el gobierno solamente haya escuchado, haciéndose
parte de esto con 48 horas de que le iba a entregar al Machi para su rehue, cuando el Machi pide 4 meses. Entonces, frente a eso, esa situación no, llama la atención porque justamente esa semana indultaron a presos de Punta Peuco, han sido presos de las demandas de los camioneros donde inmediatamente dieron soluciones, pero cuando se trata de este tipo de demanda histórica, se hacen los sordos y estamos hablando de manera transversal. O sea, vimos que tanto este ministro de Justicia como también el ex ministro del Interior, Jorge Burgos, negaban que existieran presos políticos mapuche. Vemos que la elite política en sí, o lo que se llamaba en su momento el Partido del Orden, se están cuadrando con los sectores más reaccionarios de la Araucanía, con los sectores que infunden el miedo en base a la violencia, como lo es el APRA, o estas asociaciones que congregan a agricultores y latifundistas. Y nada, pues esperar que el gobierno, ¿cómo buscamos un gobierno que ha sido tan permisivo con los sectores más represivos de la sociedad, sean un poco más abiertos con nuestro mismo pueblo mapuche? Eso es la duda que nos entregamos hoy en día, la disyuntiva que está en juego una vida humana. Sí, o sea, ahí de todas maneras hay un tema que no hay que olvidar en el fondo, como en el momento de la tensión en que está como este gallito que finalmente ha conducido el gobierno, que es que hoy día el Machi Celestino está a punto de iniciar una huelga seca, que significa que no va a consumir líquidos, y eso aumenta el deterioro a pesar de, o sea, del que ya se encuentra, porque él ya lleva 104 días de huelga de hambre y ya ha disminuido su, por ejemplo, masa muscular, y es un poco lo que señala el Colegio Médico de la necesidad de que el gobierno ceda y pueda aplicar el convenio 109 de la OIT, que en el fondo viene a respetar hoy día la cosmovisión de los pueblos indígenas y que hoy día también se pueda salvar la vida del Machi. Qué fuerte la situación del Celestino, en todo caso, porque la semana pasada veíamos cómo se iba intensificando este conflicto y que en este diálogo entre sordos termina pagando el pato toda la gente que vive en la Araucanía, tanto chilenos y mapuche. Había una noticia de que se requisaron armas en un grupo igual de ciudadanos que no eran mapuche y no estaban asociados a los mapuche. Entonces, igual la violencia va llamando más violencia. Y al final la gente es la que termina pagando el pato, como decía. Y en relación a los nuevos acontecimientos, bueno, preguntarle si han cachado la nueva propuesta política que sacó la Pepa Hoffman, la creación de cárceles especiales para que los pueblos originarios, sí, para que los pueblos originarios cumplan penas preventivas y condenas. Una medida polémica que viene a sumarse a los intentos de la República de Chile para justificar la dictadura de siglos ya hacia el pueblo mapuche, y que tiene aspectos positivos, no lo voy a negar, pero en ninguna forma es una medida pertinente a lo que está ocurriendo en este momento en Chile. Es como tener un incendio en tu casa, que todo en llamas, y estar apagando el fuego con la manguera que tienes en el antejardín para regar las plantitas. Es como la UDI dijera, oye, qué buena idea sería tener un campo de concentración mapuche, porque como lo están planteando es como que va por ahí. En todo caso no es tan así. Siendo un poco más serio, igual es importante retomar discusiones anteriores que tienen que ver con la precariedad de las cárceles en Chile. O sea, no solamente porque sea Celestino Córdoba el que está en la cárcel en este momento, vamos a hacer vista gorda a que cualquier persona, que cualquier preso que tenga nacionalidad chilena y sea pobre, tiene pésimas condiciones, se dan situaciones de violencia, asesinatos, violaciones, bueno, tráfico de drogas, entre otras cosas que son todas son síntomas de la precariedad del sistema judicial y del sistema carcelario. Es una arista importantísima también, que, bueno, quizás la podríamos abordar en un podcast especial carcelario, ahí ver cuál es la función de las penas, de la justicia. Algunos entienden que la pena, o sea, que la función de estas cárceles es retribuir a la sociedad por el mal que causó la persona. Otros proponen que
la finalidad de cumplir las penas carcelarias es la resocialización de los individuos, poder volver a insertarlos nuevamente en el sistema. Entonces igual hay todo un debate que Chile no ha dado. Ahora con el punto de la cárcel en específico, la cárcel especial, hay una discusión que tiene que ver con la aplicación del convenio 169, como decía la Javi recién, que se supone que vendría a haberse fortalecido con una propuesta de un espacio donde los pueblos originarios podrían compatibilizar las prácticas culturales con la privación de libertad. Eso es algo que en Chile no pasa. O sea, no existe ninguna garantía de poder realizar tus prácticas ancestrales estando en cárcel, que es el problema que tenemos ahora, pero esta es una cara más del conflicto histórico de reivindicación, de lucha del pueblo mapuche por sus tierras. Entonces tampoco es el problema de fondo hoy día, y si ahora empezamos a desviar la mirada hacia el tema de la cárcel, nos estamos enredando y estamos perdiendo el foco, que es la discusión sobre las tierras de la Araucanía. Yo, en lo personal, habiendo investigado esto, espero que se pueda aprobar una medida que signifique que todos los que están en las cárceles, ya sean de pueblo originario, mapuche o de otro, puedan realizar sus prácticas culturales, que no se invisibilice su cultura, su estilo de vida, su forma, su cosmovisión. Pero eso no es hoy día el problema. O sea, Celestino no está luchando por mejores condiciones en la cárcel, Celestino está luchando por las reivindicaciones del pueblo mapuche, y eso es algo que como que se invisibiliza. Ahora también esperaría que con esto no se haga vista gorda también a otras cosas, a la negligencia de nuestros parlamentarios, al oportunismo, que la misma Pepa Hoffman, con la misma proactividad y con el mismo compromiso que está tocando este tema del convenio 169, pudiese referirse también a otros temas relevantes para el país, como la acusación que tiene su hijo, la funa que le hicieron por la violación de su polola, que creo que igual es un tema importante, más cuando uno es autoridad y quiere hablar con propiedad de ciertas cosas que involucran a terceros. Sí, eso es importante, o sea, que no se caiga en el oportunismo y cómo se han ido metiendo otros elementos en el debate. O sea, no ha sido solo el elemento mapuche aquí que ha estado presente en la Araucanía. Sí, no, sí, todo el rato. De hecho, como decía Carlito, o sea, acá claramente hay un debate que está perdiendo el foco. O sea, acá no es el tema de las cárceles o de la punición en sí misma, porque hay que recordar también que el proceso celestino está en curso. Ya ellos crean un relato, una guerra de discurso, ¿cierto?, en que ponen a Celestino como culpable. Claro. Siendo que también hay muchos elementos que indican que no es así. Hay también muchos sicarios que han hablado diciendo que han sido pagados en otras ocasiones para quemar casas, quemar camiones. Entonces todos esos elementos no se dicen. Hay una guerra, un discurso que hace pensar de que efectivamente los del gobierno están así como creando una guerra ficticia, así como a lo Piñera, ¿cachai? Porque el mismo Víctor Pérez, el ministro del Interior, dijo después de la reunión con los camioneros que él no iba a creer en las amenazas y como que no estaba dispuesto a aceptar amenazas, o sea, como un discurso de guerra contra el pueblo mapuche, que obviamente sabemos que viene de siglos esta guerra. Y sabemos cuál es la intención que tienen. Entonces, como dice el Duer acá, no es, o sea, perdón, Carlito, no es la idea así como sacarnos el foco finalmente de este debate, sino que ver en su justa medida cuáles son las distintas aristas que tiene. Y yo creo que finalmente están haciendo este discurso que hoy día mismo, domingo 16 de agosto, la Cubillo sale hablando en Canal 13 de que finalmente el Machi Celestino Córdoba es un asesino, y lo afirma, que él mató e incendió a los Luxinger Macay, y que por eso él no merece nada, ¿cierto? Y listo, y punto. Y finalmente crea una fake news, ¿cierto? De algo que no sabemos porque finalmente está un proceso en curso. Y en ese sentido es súper grave. Como decía también la Javi, el Machi Celestino va a empezar la huelga seca. Hasta de acá mañana, lunes, está el plazo para que el gobierno pueda ceder un poco en las propuestas y ver qué va a pasar, pero sinceramente yo concuerdo con varios analistas que dicen que
que no, que esto va a ser un golpe del gobierno para mostrar la mano dura. Y en ese sentido ya depende de nosotros como pueblo, como gente, como chilenos, como wincas, de poder ver qué va a pasar. Si finalmente vamos a aceptar que se muera un indígena, ¿cierto?, a manos de este sistema que sabemos que es completamente represivo, que es una dictadura encubierta, o vamos a dejar pasar como si nada, digamos, la muerte de un mapuche. O sea, yo creo que ahí también es un poco la interpelación que le quiero hacer a la gente que nos está escuchando. ¿Cuál es finalmente el peso, digamos? Si la vida humana o la mano dura y finalmente los intereses económicos, porque eso es lo que está en juego detrás de este discurso de represión a los mapuches, son los intereses económicos, que ya lo hemos hablado en otros capítulos también. Ya, ¿qué es lo que pesa más? Si la vida o los intereses económicos del 1%. Así es que eso... Yo creo que eso se ve reflejado igual un poco, Laura, con lo que hoy día, o sea, en verdad esta semana salió con la ley Juan Barrios, que en el fondo los camioneros van a golpear la mesa a la moneda. Ponen en urgencia a esta ley que es bien oportunista, la verdad, porque ya han salido y se han desestimado varios procesos de investigación de quemas de camiones porque han sido más bien montaje. O sea, llama la atención, por ejemplo, en algunos elementos que se liberaron desde la PDI, de que la quema solo era de la cabina y se salvaba la carga, por ejemplo, y cobraban el seguro. Ahí también hay un conflicto también con los cobros de seguro y compras de nuevos camiones para renovar flota. Entonces hay todo un tema ahí, pero no deja de llamar la atención en el fondo la priorización y con la celeridad en el fondo que con la que actúa el gobierno en ponerle apoyo a esta ley. O sea, es prácticamente al otro día que van los camioneros a la moneda. Sí, y con que el casual. está muy negado al resolver en el fondo el conflicto con más violencia, que yo creo que es el error que hoy día se comete, porque finalmente viene a endurecer las penas por quemas de camiones. Entonces ahí nos habla finalmente de un gobierno que busca, al igual que en octubre, de imponer un orden social, pero a la punta de más represión, más presencia militar en los territorios. Y no olvidar que estamos desde octubre prácticamente. Ayer pensaba, chuta, ya prácticamente es como una costumbre estar en toque de queda. O sea, tuvimos de octubre a diciembre más o menos, un rato en el verano, se sacó, pero volvimos ahora en marzo, abril. Y ya estamos en agosto y seguimos con toque de queda, seguimos como los militares presentes en el territorio, entonces se ha normalizado un Chile con presencia militar. Sí, mira, oye, yo voy a agregar algunos detalles a lo que dijo la Laura al comienzo, respecto a la investigación de Celestino Córdoba y de la investigación en general del caso Luxinger-Mackay, que hoy día en la mañana estaba leyendo y salía como la incongruencia de la investigación. Por ejemplo, estaba el asunto de que en el lugar de los hechos la única prueba congruente para culpar o para asociarlo al caso es el tema de que encontraron polen. Las otras son relativamente incongruentes porque se muestran panfletos sin huellas digitales que se encontraban en el lugar. Se encontraron, bueno, hay allanamientos que fueron bastante dudosos. En el sector se vieron carabineros con mochilas de civil ingresando y en fin, en general, como estas son las pruebas como que se han hecho públicas y que van bastante incongruentes con lo que plantea el propio ministerio. Entonces, bastante complejo. Y bueno, el tema del asunto mapuche es un tema que Chile arrastra ya hace siglos, pero en general no es el único, en el contexto latinoamericano, vemos atravesado en realidad como bastantes problemas indígenas en los diferentes países. Hoy día, por ejemplo, y los va a cambiar un poco de tema, vemos el asunto de Bolivia, dentro de lo que revisé, de la Constitución de Bolivia que me leí ayer. No, lo que estaba viendo es, por ejemplo, lo que pasó con el cambio de mando, este cambio de mando forzado que tuvo Evo Morales, esta expulsión de sus responsabilidades. Y la crítica que comienza respecto a esta pugna racial que se da aquí en Chile, igual también se da. O sea, el problema del conflicto de Araucanía no es más que esta lógica del blanco contra el indígena. Bueno, en Bolivia pasa algo similar. Últimamente se han agudizado las crisis entre los sectores del Alto, con la ciudad de Santa Cruz principalmente, que es donde vive la mayor cantidad de la población blanca boliviana, respecto al manejo de la política interna de Bolivia, sobre todo ahora que no hay un sucesor respecto a la cadena de mando que tiene Bolivia en su constitución.
Entonces han dado bastantes crisis que van en relación a temas raciales, por ejemplo la quema de la huipala, que ha habido una disminución incluso en Bolivia respecto a reconocerse como pueblo originario, cayó casi un 15% en este último periodo. Y esto es producto de cómo se ha llevado el asunto, que hay también un tema religioso, hay una pugna entre el cristiano, que el blanco que vive en Santa Cruz, un poco generalizando, contra el indígena que viene desde los sectores del altiplano. Entonces ha dado una pugna bastante llamativa en términos políticos, o sea, donde el indígena en un país que mayoritariamente es indígena, Bolivia, se reconocía ante una autoridad que fue el primer presidente indígena del país, en un país donde mayoritariamente son indígenas, y ahora nuevamente entra el blanco, como le llaman ellos, entra este descendiente de europeo al gobierno, otra vez imponiendo cosas que no necesariamente la población reconoce. No olvidemos que, por ejemplo, no recuerdo el nombre de la actual eh, presidenta, entre comillas, que se encuentra en Bolivia, que es la que inicia esta especie de Yanín dictadura. Áñez, sí, Yanín de Áñez, apellido la presidenta encargada. Sí, sí, no sé, es una pseudo dictadura, la monigote pseudo Áñez dictadura que se Estados fue Chávez. dando en el Unidos. siglo XXI al estilo venezolano con Guaidó. Eh, Sí. bueno, y ella dice que ella llega al palacio allá en Bolivia con la Biblia. Entonces es una pugna que más allá de los ribetes políticos también tiene muchos ribetes culturales, que son muy similares un poco a lo que sucede en el territorio de la Araucanía con el tema raciales entre mapuche y el Winca, como le llaman aquí en la situación local. Claro, ahí claramente hay una conexión, pues, y metiéndonos de lleno a lo que está pasando en Bolivia, porque igual es un tema que no se está tocando en los medios, en la prensa, más bien fotos en redes sociales, y para contextualizar un poco un golpe de Estado de facto finalmente, parte el 10 de noviembre del 2019 para desplazar a Evo Morales finalmente, con que se instala de que había habido un problema con las elecciones, lo sacan, se le quita el apoyo de parte del ejército también, de todas las Fuerzas Armadas, y lamentablemente hay un triste saldo que tiene que ver con una cantidad de muertos, heridos, detenidos también, con el régimen encabezado por Yanín Áñez, que es la presidenta encargada, que vemos, me acuerdo de una imagen bien icónica, que es que entra con la Biblia y pisa la quema la huipala, que es lo que mencionaba recién el Pedro también, donde viene a desconocer las raíces indígenas, que se había estado avanzando en los últimos años en reconocimiento, reivindicación, en abrir espacio, y viene a gobernar finalmente con una represión, con oídos sordos y con una distorsión de la realidad, porque Bolivia también ha tenido manifestaciones gigantes durante la última semana, logrando paralizar el país, donde cabe señalar que aquí hay que ahí se está desencadenando a partir del oído sordo, finalmente lo que quizás podríamos llamar como una guerra interna, una disputa interna por el poder. Sí, sí, no, todo el rato, y aparte que también hay que entender que en este momento Bolivia está siendo azotada no solamente por la pandemia, sino que por una crisis económica muy fuerte, del cual esta dictadura de Áñez, ¿cierto?, con sus monigotes de Estados Unidos, hizo retroceder al tiro de, ¿cuántos? 5, 10 años de todos los avances que habían tenido con el gobierno del MAS en Bolivia. O sea, ellos llegaron al gobierno y lo primero que hicieron fue concesionar, vender, expropiar, ¿cierto?, distintas cosas que habían conseguido en los gobiernos con Evo Morales, y en ese sentido ha sido una corrupción tremenda, tremenda. Hay distintos medios alternativos, ¿cierto?, Telesur, Russia Today, etcétera, que demuestran que efectivamente la corrupción llega a tal nivel que también, lo mismo que pasa acá, o sea, todo queda entre familias, concesionaron ventiladores, ¿cierto?, al hijo del cuñado del amigo, el sobrino de la Áñez, o sea, una cuestión, pero una corrupción sin nombre, que la gente está hoy en día también bloqueando todas las carreteras, están haciendo bloqueos masivos en las principales carreteras,
para que renuncie la Áñez. Sí, finalmente eso es el lema de hoy, que renuncie esta señora porque ya la crisis no da para más. Y frente a la presión, recién lo que hicieron fue ponerle otra fecha a las elecciones, que iba a ser el 6 de septiembre, pero le pusieron ahora la fecha del 18 de octubre, que es el mismo día del estallido social acá en Chile. Entonces ese día yo creo que vamos a estar todos súper pendientes, ¿cierto?, de las novedades, porque finalmente el MAS, que era el pacto, ¿cierto?, de Evo y de los distintos indígenas, llegaron a este acuerdo de poder hacer la elección el 18 de octubre y que ellos se pueden postular, porque al principio la Áñez y estos monigotes habían prohibido que el MAS se postule. O sea, a ese nivel la dictadura, o sea, prohibiendo, ¿cierto?, distintas fuerzas Vetando políticas candidatos. presentes, vetando candidatos. Así es que en ese sentido es un avance, pero hay que esperar, hay que ver, y el pueblo tampoco va a soltar hasta que realmente se cumplan esos plazos, hasta que realmente, bueno, ya se firmó en todo caso el decreto de las elecciones. Así es que sí o sí van a ir ese día, pero de todas maneras, ¿cierto? La gente no se va a quedar contenta, digamos, porque se hizo esta firma, ¿cierto? Y porque finalmente quieren que renuncie lo antes posible. La gente hoy en día no tiene para comer, o sea, ya el virus pasó a segundo plano porque la gente tiene que salir a trabajar todos los días porque no tienen para comer. Entonces, ha sido una crisis bien, bien grande que está azotando Bolivia y que también lo podemos comparar con lo que está pasando acá en Chile. O sea, acá también es un poco el mismo panorama de crisis económica. Y finalmente tenemos que saber qué son los pueblos hoy en día que están haciendo que esto avance. O sea, por ejemplo, acá en Chile nosotros avanzamos más de 30 años en un año con este principio de revolución, porque yo tampoco creo que sea un estallido social nada más. Con este principio de revolución, este proceso que estamos viviendo, avanzamos más de 30 años. Entonces, en ese sentido, Bolivia también sabe que si no están en las calles, si no hacen bloqueos, a pesar de los costos que eso va a tener, porque efectivamente hay muchos muertos, hoy en día los militares han matado a mucha gente en las calles, la cosa no va a avanzar, simplemente. Así es que estamos atentos también a cuáles son los candidatos que el MAS va a promocionar. Ahí hay algunos nombres como Andrónico, otros nombres por ahí de una candidata joven, mujer, que no me acuerdo en este momento el nombre, pero eso lo podemos ver más en detalle en otro capítulo. Yo creo que da para harto de analizar las elecciones en Bolivia. Sí, lo que está pasando, y yo creo que va a marcar igual un precedente lo que está pasando a nivel latinoamericano, y volviendo un poco a Chile, da a pensar de que finalmente la pandemia yo no creo en la idea de la tesis de que vino a develar la desigualdad, sino que vino a generar una confrontación entre clases finalmente, en que se obliga a la oligarquía, a la clase que tiene hoy día la acumulación de la riqueza, a que evidencie lo que ya existe hace muchos años, pero a develar como tal, la pobreza viene hace mucho tiempo, la precarización laboral viene aumentando en los últimos años, y es en el fondo como una crisis social se va sorteando también con una pandemia. Adriana Salvatierra, que es de la Cámara de Senadores del MAS. Ella era el nombre que también se estaba viendo como candidata. Mira, yo voy a ser bien breve como a lo que quiero agregar. Igual, mira, creo que la tesis, lo que plantea la Javi es bastante correcto. Marx, una vez más, tenía razón, esta lógica de la lucha de clase. Y bueno, no, en fin, sí, o sea, creo que tanto como lo que sucede en Bolivia, y creo que es un poco la tónica de América Latina en general, esta tónica donde veíamos estados que funcionaban relativamente bien, que eran estados que se habían convertido en este último periodo, en el final del siglo XX, inicio del XXI, la primera parte del XXI, un estado estable, teníamos países que estaban creciendo económicamente bien, pero en realidad lo que había bajo eso era un poder de endeudamiento. Por ejemplo, en el caso chileno, que el estallido social de octubre, como se le llama, que es la primavera de Chile, donde Chile empieza a exigir sus determinados derechos que se habían congelado ya por 30, 40 años, vemos que en realidad hay una crisis social, que la riqueza no se repartía bien. Es un poco el caso también de Bolivia, donde actualmente, por ejemplo, el virus, bueno, está la crisis sanitaria, pero también hay una crisis económica, y una frase que, si bien se ha convertido un poco en cliché, que si no nos mataba el virus, nos mataba el hambre, es bastante palpable en la realidad latinoamericana.
Tenemos el caso de Bolivia, donde mucho se trabaja el día a día, donde en sectores, principalmente los indígenas, son sectores agrícolas. Entonces, son economías bastante deficientes, además, en cuanto a su desarrollo. En el caso chileno, si bien no tenemos una economía similar a la de Bolivia, sí somos una economía ligada al comercio, somos una economía donde o sea, la cantidad más grande de recursos viene o de las materias primas, en el caso del cobre, o tenemos por el otro lado en la ciudad desarrollos comerciales y no industriales. Entonces, hay también, principalmente en la quinta región, mucho desempleo. También vemos este desarrollo del día a día, porque mucha gente si no trabaja hoy no come, y se ha visto esa tónica en general en América Latina. Y en el caso de Bolivia, al igual que en Chile, mientras Chile vivía su primavera acá en octubre, en noviembre en Bolivia se estaba yendo Evo Morales al exilio a México, y comienzan en ambos países conflictos sociales con varios ribetes diferentes, pero con varias cosas en común. O sea, la crisis social en Chile cuando llega el virus, lo que pasa en realidad no se soluciona nada, sino que se aplaza el plebiscito de abril a octubre y queda un poco congelada, y la crisis actual del virus en Chile ha hecho otra vez florecer y agudizar los problemas que tenían las familias. La desigualdad obviamente se ha hecho más palpable. Tomemos en cuenta que se espera cerca de 800.000, casi 1.000.000 de niños que van a abandonar el colegio, o por el otro lado hay 1.800.000 de desempleo. Y en el caso de Bolivia pasa algo similar. O sea, en Bolivia con esta salida de Evo Morales, el país vuelve a la inestabilidad. Recordemos que Bolivia es uno de los países más inestables de América Latina. Es el país que más dictadura ha tenido, más golpes de Estado, con 190 golpes de Estado en toda su historia. Y desde esa misma lógica, cuando se va Evo Morales, hay sectores que se ven desprotegidos, no hay ayuda social, comienzan nuevamente las protestas, estalla la crisis sanitaria, y las protestas no se detienen, porque al fin y al cabo hay un problema político que se atraviesa con una crisis económica, y ahí se empieza la crisis actual que tiene Bolivia, que es mucho más grave a la que inició, porque hay una crisis sanitaria bastante grande, hay una crisis sanitaria que cada vez aumentan los contagios y los hospitales no están dando abasto. Entonces, en ese sentido, Bolivia en temas sanitarios está bastante complejo. Vemos rebrotes, bueno, aquí en Chile no muestran mucho del asunto boliviano, pero en Bolivia, en general, si uno empieza a buscar, la crisis es bastante fuerte, es una crisis económica, política y sanitaria a la vez, y que el país en sí se ha paralizado varias veces producto de todo esto. Es bastante llamativo el caso de Bolivia y poca la tribuna que se le da. Sí, yo igual colgándome de lo último del Pedro, o sea, cómo no solamente los medios de comunicación chilenos, cómo le dan la importancia a este asunto, sino el mismo gobierno. O sea, vemos aquí un retroceso en cuanto a política exterior de este mismo gobierno y de la misma comunidad internacional, que vamos a sacarle el nombre comunidad internacional y la vamos a llamar la OEA, ¿cachai? Porque es la que corta en esta instancia, ¿cachai? Ya con los otros movimientos como la Alianza del Pacífico o el Prosur y una tanda de organizaciones de 3 letras que lo único que han hecho es buscar la subordinación de los países latinoamericanos a Estados Unidos. Y es justamente ver eso, ver cómo ha reaccionado estos actores internacionales respecto al conflicto, que no hace más llamar la atención respecto de que lo único en lo que ellos se afirmaban era respecto a la ilegitimidad de las elecciones que fue electo Evo Morales. Y respecto a eso vemos como estudios respecto de nacidos desde los mismos países como Estados Unidos niegan o contradicen lo planteado por la OEA. O sea, llama la atención que a pesar de que han habido estudios más serios como fue el CERC o el CPR, perdón, que en un momento quiso hablar en la tribuna de la OEA, pero Estados Unidos no lo dejó. Y ojo, hay que considerar que Estados Unidos pone el 70% del presupuesto de esa organización para que veamos lo importante que es para la geopolítica Latinoamérica. Muchas veces los gringos buscan minimizar eso, la importancia que tiene Latinoamérica para sus intereses, y como que siempre se ve a Medio Oriente como uno de sus principales intereses, cuando en verdad sigue siendo Latinoamérica.
Y respecto a eso, vemos que a pesar de todo las pruebas que se han dado, y no solamente estas pruebas electorales, sino también pruebas respecto a derechos humanos, a violaciones de derechos humanos por parte de este Estado liderado por Janet, donde hemos visto distintas vejaciones, matanzas en lo alto y en Cochabamba. Es recordado por todos, yo me imagino que ustedes también lo tienen en la retina, lo que le pasó a la alcaldesa que era del MAS, eh, donde ella fue vejada, fue humillada, le cortaron el pelo, le hicieron caminar como 2 kilómetros, fue abusada prácticamente y que buscaran su dimisión. Y eso quedó en la retina de todos, donde veíamos como un preámbulo lo que iba a pasar con la instalación de este gobierno de facto que ha aumentado, o sea, ha aumentado la represión en estos sectores. Vemos cómo después de 4 intentos de aplazar las elecciones, eh, gracias a una gran movilización que fueron, ojo, no solamente por el MAS, fueron sectores que lo llaman la prensa radicalizados, pero fueron sectores también independientes al MAS y el ala más de la izquierda del MAS, porque el MAS buscaba como moderar la cosa. eh, los que salieron a la calle en base a agrupaciones sindicales, los que pudieron poner en jaque este gobierno para que pusiera la fecha el 18 de octubre. Hay que recordar eso, que esto no fue por una entrega diplomática o por la presión internacional, esto fue a sangre y fuego por los mismos bolivianos que exigían ellos. Entonces, vamos pensando respecto a cuál ha sido el rol de la comunidad internacional frente a esto. O sea, ha habido silencio, ha habido complicidad, y se ha visto, en este caso, se comprueba que los intereses geopolíticos de la nación de acá, de Estados Unidos, son los que priorizan y están en la cabecera de este coro latinoamericano, del Prosur y de la OEA, que invisibilizan estas torturas, invisibilizan estas violaciones de derechos humanos, y que solamente fue la lucha interna, el bloqueo de los mismos trabajadores al gobierno, lo que facilitó esta salida. Y llama la atención que estas estructuras al final no son útiles para lo que fueron su creación. Bien, bien. Sí, todo el Ahora, rato. No, Sí, yo creo acá que hay también, sí, la eh, maldad está en toda Latinoamérica. Huele a oye, azufre en Huele a toda azufre. Latinoamérica. Tenemos que pucha, a mí frenarla. igual me conmueve lo que pasa en Bolivia. Es una situación que no es única de Bolivia. En verdad hay caleta de crisis internacionales. Hay un tema ahí relevante con una crisis mayor, que es la crisis de las democracias contemporáneas, del sistema de los Estados-nación, que ya cumple más de 300 años, va como para los 340 años desde que se firma la paz en la Guerra de Westfalia y empieza este sistema. Así que es una situación que aquí en Chile igual nos afecta y estamos viviendo. El mismo sistema político también se ve muy desconectado de la gente. El elemento digital ahora ha logrado como evidenciar más esto. Pero también para analizar un poco y hablar de otras cosas que pasan, hay un tema súper relevante que por ahí lo tocaban también, que tiene que ver con los rebrotes y la situación que actualmente tiene la pandemia. Hay toda una curva de desarrollo del virus, de los rebrotes, de las primeras olas, que se han visto más o menos similar en cada uno de los países, independiente de las medidas que se estén llevando a cabo. Yo estaba revisando un poco las estrategias que emplearon en Alemania y en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, donde veíamos por un lado una medida bien restrictiva en Alemania, que si bien no era como la chilena, sí implicaba distanciamiento social, implicaba harta prevención, y en Nueva York no había, la verdad, mucho interés por aceptar que el virus era una realidad. Se dieron dos situaciones bien similares en cuanto a cómo fue el rebrote ahora. También de los países que hasta ahora han empezado a salir de la primera ola y que han empezado el rebrote, hay una situación que nos debiese preocupar,
y es que los rebrotes están apareciendo 2 meses después de que se da la primera ola. Acá en Chile tuvimos recién el pic de esta situación en junio. Entonces ahora a finales de agosto o a mitad de septiembre estaríamos recién como en el plazo en el que debiese empezar el rebrote. Entonces esto quizás que no es muy científicamente comprobado aún porque es un proceso en desarrollo, es lo que se ha observado en la mayoría de los países del mundo. Caso similar también tenemos en España, en Francia, en Alemania. España nuevamente tiene más de 2.000 enfermos diarios, el número más alto desde abril en ese país, y es algo que también no cede, por así decirlo, y viene a intensificar las crisis políticas y económicas que están viviendo los gobiernos, como en Bolivia, como acá en Chile también, que ya llevamos más de 300 días con situación de crisis, un poco por lo político y lo social, lo económico, y ahora por lo sanitario. Entonces es una situación que tenemos que ir dándole un seguimiento, no nos podemos olvidar de que hay una realidad que se está imponiendo, que es la del coronavirus. Hay una vacuna que produce hoy Rusia, que ya está en su etapa definitiva, lista para empezar a aplicarse. Incluso la misma hija del presidente Vladimir Putin, que está en esta transmisión también, fue de las personas que probó la vacuna. Y esa es la vacuna que probablemente acá en Chile vamos también a utilizar cuando ya se empieza a darle el visto bueno desde distintos organismos internacionales en base a las políticas y en base también a los protocolos para poder aplicar vacunas, porque no es llegar y empezar a probarla por más que pueda decirse que es una vacuna efectiva. Esta es la vacuna Sputnik, que no sé si la han visto también, para que se informen y estén al tanto de las distintas iniciativas que están saliendo para paliar el virus. Yo lo decía el podcast pasado igual, nunca en la historia de la humanidad se ha derrotado un virus por parte de nosotros, de la sociedad, y es algo notable el tener la intención de hacerlo, y si lo logramos va a ser aún mucho más, uno de los mayores avances en la historia del hombre, bueno, de la humanidad en verdad, el poder derrotar un virus. Rusia y Claro, China salvando el mundo, sí, una vez más. sí, también da para un Porque programa ahí temático de la Unión análisis en profundidad. Soviética derrotó los nazis, po. Que no se entere Hollywood. Tal cual. Bueno, también Sí, contribuyó oye, para finalizar con Estados Unidos el tema de la viruela, si no me equivoco, el virus que se radicó en conjunto. o no cacho ahí tanto de, No de cacho. los avances en la batalla contra los virus. Yo creo que da para un programa como especial de lo que han sido esos Un avances especial. tecnológicos y también de Oh, las fake hermoso. news que se dan. O sea, se dijo en un momento, por ejemplo, que el coronavirus nació de un laboratorio en Wuhan, pero que arrancó la científica a Estados Unidos. Entonces, como que ahí hay harto enredo también de los procesos de cómo se van desarrollando tanto virus o vacunas. Yo creo que podríamos ahí darle un programa especial al tema. Oigan, para ir Apruebo. cerrando ya nuestro segundo capítulo, no, primer capítulo oficial, ya salimos de los programas pilotos, este es nuestro primer capítulo oficial del podcast del Mason para el Mundo. Démosle con los últimos minutos de reflexiones para ir cerrando Vale, este capítulo. me agarro yo a propósito la palabra. Sí, mira, a ver, yo creo que en este contexto actual y un poco de lo que estuvimos hablando, Latinoamérica yo creo que vive una hora bastante compleja en general, tanto por las crisis, siempre Latinoamérica sufre mucho de las crisis económicas que sufre el mundo. Y como latinoamericanos creo que deberíamos volver a replantearnos nuestro sistema y nuestra forma de desarrollo. Ojalá alcanzar un día una independencia real, que eso incluye la independencia económica, como lo decía por ahí un presidente que tuvo Chile. Eh, entonces creo que hay que comenzar a replantearnos nuestros quehaceres. Hoy día, en ese mismo contexto, Chile ya pronto inicia la campaña del apruebo, eh, que en cuanto 2 semanas más o menos, un poquito menos de 2 semanas, se inicia la campaña, y faltando alrededor de 70 días para el plebiscito.
Entonces, en general, Latinoamérica vive una hora compleja en este contexto económico, político, sanitario, y en el caso particular de Chile estamos a puerta de este asunto. Fue un tema que no se trató, pero si uno se comienza a revisar los procesos históricos de América Latina y los procesos históricos que se están viviendo, todas estas crisis uno a América Latina nunca la debe mirar como un país individual, sino que tiene que ir revisándola en el contexto general. Y América Latina vive varios procesos. En el caso de Argentina tenemos de vuelta a la izquierda argentina, en uno de los países más inestables económicamente de América, con su crisis también. En el caso de Chile estamos a puerta al plebiscito y yo creo que es importante comenzar a mirar todos estos problemas actuales internos nacionales desde ese contexto. O sea, ¿qué implica el cambio constitucional? ¿Qué implica cómo vamos a pensar un Estado con un problema indígena? No hemos dado el tiempo de solucionar. Y qué vamos a pensar ahora como un Estado que ha enfrentado una crisis sanitaria y que por cosas propias del sistema chileno la ha enfrentado bastante al debe en muchos contextos. Entonces creo que es necesario ir pensándonos dentro de todos los temas que hemos hablado como continente, el rol de Chile dentro del concierto latino, y a la vez cómo nos vamos relacionando con nuestros propios pueblos. O sea, hay que pensar que Chile no es un país con una sola nación, como dice su constitución, que donde todos somos chilenos. Entonces es necesario ir repensándonos, es necesario ir revisándonos en un contexto internacional, en un contexto local, y cómo se compone nuestra propia sociedad. Yo, para ir cerrando, bueno, al igual que dar unos mensajes, al igual que en transmisiones anteriores, que estén atentos a lo que pasa con la agenda de reactivación económica que anunció Sebastián Piñera, esas 12 medidas que se mencionaron, porque tienen un gran impacto que es negativo para las pymes, para los emprendimientos más pequeños también en otras áreas como turismo quizás, o lo que tiene que ver con los restaurantes y ese tipo de emprendimientos y actividad económica, y también genera un gran daño ambiental en los territorios, que es algo que hemos luchado harto por defender y que ahora lo están tratando de pasar colado con el tema del empleo. Otra cosa, que estudien también y debatan harto en sus casas, que estén atentos con el proceso del cambio de la Constitución, que va a requerir que estemos muy formados, que haya harta educación cívica, y esa no la va a dar el gobierno, tiene que venir desde nosotros mismos, desde las organizaciones ciudadanas, desde este podcast también. Así que suscríbanse a nuestro canal, denle like al video, háganos comentarios para llegar a más gente y que más gente nos apoye. Y también, al igual que mencionaba en otras ocasiones, deconstrúyanse harto, solidaricen harto con las causas que ahora están luchando por menor violencia de género o por erradicar la violencia de género. Solo como dato, este año, durante el periodo de pandemia, los femicidios han aumentado un 25% en Chile y es algo que nos debiese preocupar harto. También los femicidios frustrados han aumentado un montón y no existen las vías para que esto pueda disminuir en el actual sistema. Y nos vemos el próximo domingo. Igual, para ir cerrando, quiero dejar primero una luz de esperanza, por decirlo así, o de harto ánimo para seguir avanzando como ya lo hemos hecho en los distintos pueblos de Latinoamérica. Se vienen hartos desafíos, así es que tenemos que llenarnos de ánimo, y también quiero rescatar la palabra soberanía, soberanía en todos los sentidos. Soberanía para poder decidir en qué gastar tu 10%, que nadie te venga a decir en qué lo vas a gastar o qué no. Soberanía alimentaria, ya hoy en día los pequeños agricultores están jugando un rol fundamental para poder alimentar al pueblo. Soberanía también de los principios indígenas. En todo sentido, yo creo que tenemos que seguir con eso, empoderarnos, ¿cierto? Y también las dejo cordialmente invitadas e invitados a escuchar la entrevista que le hizo ayer Camila Vallejo a Roger Waters, el cual habla harto como de principios humanitarios y de derechos humanos que son fundamentales hoy en día escuchar y también empaparse a propósito de este nuevo cambio de era. Así es que nos vemos el próximo capítulo y gracias por escuchar. ¡Woo!
Yo la verdad también quisiera también instalar un concepto muy importante en este último tiempo, en este contexto de pandemia, que es la solidaridad de clase. Un abrazo apretado a todos los voluntarios y voluntarias que se han desplegado en la calle, haciendo acopio de alimentos, levantando ollas comunes, instalando por todas partes redes de apoyo mutuo entre pobladores. Creo que es súper importante esa labor que muchas veces ha sido invisibilizada por los medios, que la busca más que nada, le da más cobertura a empresarios con las cajitas que a la gente misma organizándose. Que estas mismas redes sean también redes de educación, de pedagogía respecto a lo que se viene y de organización justamente, porque no olvidamos que la precarización con la que está viviendo la gente hoy en día es a causa de un Estado subsidiario. No olvidamos que la forma en que el gobierno entregó la ayuda fue por crédito, fue gastando los mismos recursos que tenían los propios trabajadores y trabajadoras. Por tanto, todo eso debemos cambiarlo en miras de proyectar una nueva Carta Magna en este país, y que considerémonos que la lucha, todavía hay mucha lucha por delante y también mucha educación también propia autodidacta. Así que un abrazo a todos y a todas y nos vemos en el próximo capítulo. Sí, ya estamos cerrando este capítulo ya oficial del podcast del Maison Pa'l Mundo. Ya les contaremos también un poco de la historia del nombre que tiene este espacio, que busca aportar a la reflexión, al debate de la contingencia social, política, cultural en el mundo actual digital en que estamos viviendo en el momento de pandemia. Así que nos despedimos de este capítulo y además le invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, en escucharnos en todas las plataformas de podcast y estar pronto a nuestros lanzamientos de redes sociales. Así que eso, un saludo a todos y a todas y que tengan buena semana. Chao. Buenas Bacán. semana a Nos vemos. todos. Buena Chao, chao. semana. Chao, chao. Aguante.